Tenía apenas 12 años cuando todo ocurrió. Yo estaba de vacaciones en la casa de mis abuelos Marta y Pedro, que vivían en un pequeño campo alejado de la ciudad. En esos días me entretenía jugando con mis primos. Uno de los juegos que más nos gustaba era el de los cazadores. Para hacerlo más realista, tomábamos el rifle del abuelo. Por supuesto, él nos daba permiso de usarlo siempre y cuando fuera con cuidado. En uno de esos días de vacaciones, decidimos jugar este juego en el límite del bosque, el cual estaba a unos cuantos kilómetros de la casa. Mis primos y yo preparamos unas mochilas, tomamos el rifle y nos despedimos de los abuelos con la promesa de volver por la noche. Cuando llegamos a aquel límite, pensamos en un lugar para establecer nuestro pequeño campamento. Luego de algunos minutos discutiendo, decidimos poner las carpas al pie de un enorme árbol, cuyas raíces estaban expuestas y ocupaban una zona bastante amplia. Tras armar las carpas, encendimos una fogata. Cuando todo estuvo listo, iniciamos nuestro juego de cacería. Cada uno de nosotros llevó consigo 2 silbatos. Uno de ellos emitía un sonido agudo y debía ser usado solamente para reagruparnos si nos separábamos. El otro silbato debía ser utilizado en caso de que hubiera un peligro cerca. Al principio del juego nos mantuvimos todos juntos. Con el correr de los minutos nos fuimos adentrando más y más en el bosque. En ese momento nos empezamos a dar cuenta de que no había animales por ningún lado. Esto nos molestó, pues sin animales no podíamos hacer que nuestro juego de cacería pareciera realista. Pasaron 2 horas y las criaturas del bosque seguían sin aparecer. Aunque estábamos frustrados, mi primo Juan tuvo la suficiente lucidez como para proponer que nos separáramos. Inmediatamente después de decir eso, él se fue por la izquierda. Daniel y yo entonces tomamos el camino de la derecha. Tras caminar media hora, llegamos a la orilla del río. Allí pudimos encontrar los restos de un pez y las cenizas de una fogata que parecía haberse apagado varios días atrás. Cuando nos dispusimos a continuar, oímos el silbato de Juan a lo lejos. Rápidamente dimos la vuelta y corrimos hacia la fuente del sonido. Al llegar, nos dimos cuenta de que nuestro primo no estaba allí. Antes de que pudiéramos preguntarnos dónde se encontraba, escuchamos nuevamente su silbato. El ruido parecía provenir del otro lado de una valla que teníamos enfrente. Sin dudarlo, pasamos por debajo de ella y nos adentramos en la zona boscosa que había de ese lado. Solo 1 minuto de caminata nos bastó para encontrar a Juan, el cual estaba sentado en un tronco caído. Le preguntamos si había hallado algo y nos miró con cara seria. Tienen que ver esto. Mi primo se paró, movió el tronco y nos mostró algo que nos dejó perplejos a Daniel y a mí. En medio de un pequeño claro, había una choza de madera. Tenía una puerta de metal oxidada que estaba bloqueada con algunas estacas y alambres. Sobre ella había un letrero gastado que tenía escrita la frase "Prohibido entrar". Aunque sabíamos que debíamos hacerle caso al cartel, los 3 nos miramos y asentimos con la cabeza. Después de ponernos de acuerdo implícitamente, Juan se adelantó y removió las estacas y alambres de la entrada. Con mucho cuidado empujó la puerta y alumbró el interior con una linterna una vez que ésta se abrió. Al entrar, sentimos un olor muy fuerte y nauseabundo. Nos tapamos la nariz con nuestras playeras y continuamos caminando. Pisábamos con mucha cautela, pues no queríamos toparnos con ninguna cosa extraña en el suelo. De repente, Juan se detuvo delante de nosotros y nos hizo una seña para que dejáramos de caminar. Pregunté en voz baja qué pasaba, pero no me respondió. Simplemente se quedó paralizado en su lugar. Daniel y yo no entendíamos qué le ocurría. Sin embargo, cuando mi vista se terminó de acostumbrar a la oscuridad, fui consumido por el horror. A unos 4 metros de donde estábamos nosotros había una criatura. Medía unos 2 metros y tenía una cabeza enorme. En ella pude ver una boca llena de lo que parecían ser colmillos de jabalí. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje marrón grisáceo y sus patas traseras tenían garras curvas. Pero lo peor de todo era su estómago.
estómago. Estaba completamente abierto, lo que provocaba que sus intestinos colgaran de manera grotesca y repugnante. Al ver eso, fui invadido por el miedo y el asco en partes iguales. Aunque estábamos aterrados, pudimos ver que la criatura no había notado nuestra presencia. Aprovechando esto, empezamos a retroceder lentamente. Cuando estuvimos a punto de salir de la casa, noté que Juan no nos había seguido. Si bien estaba dispuesto a salir corriendo de allí, no podía dejar a mi primo solo. Entonces le dije a Daniel que saliera y se ocultara detrás de algún árbol cercano hasta que volviera junto con Juan. Cuando se fue, tomé aire y me volví a meter en la casa. Por suerte, me tomó poco tiempo encontrar a mi primo, el cual seguía paralizado. Le toqué el hombro y le dije que nos fuéramos. Como pudo, se dio la vuelta y caminó a mi lado en dirección a la salida. Al llegar a la puerta, algo muy malo ocurrió. Juan tropezó con una de las estacas que habían quedado en el suelo y cayó produciendo un gran estruendo. Mi primo se levantó instantáneamente, pero ya era tarde. La criatura se había puesto detrás de nosotros, abrió su monstruosa mandíbula y lanzó un rugido ensordecedor. La bestia se abalanzó sobre Juan y clavó sus enormes dientes en una de sus piernas, arrancándosela por completo. Sus gritos de dolor resonaron en todo el bosque, pero inmediatamente cesaron, pues esa cosa tomó a Juan con sus garras y partió su cuerpo en dos. Sin mirar atrás, corrí por mi vida, dando grandes zancadas e hiriéndome contra las espinas que tenían los árboles. Escapé a través del bosque. A medida que pasaban los segundos, sentía que los gruñidos de la criatura se acercaban. Cuando mis piernas no podían más, me detuve a descansar. Para mi fortuna, la criatura parecía haberse perdido de vista. Antes de que pudiera echarme en el suelo, escuché el silbato de Daniel. A continuación, se oyó un grito suyo y luego hubo silencio. Aunque estaba exhausto y muerto de miedo, decidí ir a rescatar a mi primo. Fue entonces que corrí en dirección a la orilla del río, lugar donde provino el sonido del silbato. Cuando llegué, no noté nada extraño. Caminé en paralelo a la orilla, pero no encontré a Daniel por ninguna parte. Pasé al lado de los restos de una fogata y oí un crujido detrás mío. Lleno de pánico, volteé solo para ver una liebre saltando entre los pastizales. Creí que eso era todo y me sentí algo aliviado. Sin embargo, escuché otro sonido de ramas quebrándose entre las hojas de un árbol. Giré lentamente hacia esa dirección para observar cómo la linterna de Daniel caía rodando entre las raíces del árbol. Muy despacio miré hacia arriba, mientras unas pequeñas gotas de sangre espesa y negra caían sobre mi aterrado rostro. Allí, entre el follaje, se podía apreciar la tierna e infantil mirada de nuestro primo menor. Me hubiera alegrado mucho ver eso, si no fuera por el hecho de que su cara estaba desfigurada y llena de mordidas. Me aterré aún más cuando me di cuenta de que los intestinos de Daniel colgaban entre las ramas de aquel árbol, que ahora era su tumba. Quise gritar muy fuerte, pero una cálida y húmeda respiración sobre mi nuca hizo que cerrara la boca. A continuación, un agudísimo dolor invadió mi hombro derecho. Cuando llevé mis ojos allí, pude ver que un par de hileras de dientes se habían clavado en él. Poco a poco fui sintiendo que mi cuerpo se iba paralizando. Al mismo tiempo percibía que mis energías me estaban abandonando. Mi vista comenzó a nublarse y el tiempo empezó a detenerse a mi alrededor. Lo último que pude ver fueron los demoníacos ojos de la criatura que había matado a mis primos y que ahora me estaba asesinando a mí.